You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Bienvenido a Bit Digital, el podcast de Armand Montserrat y Victoria Ballesta con la información del mundo digital en pequeños bits. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Bit Digital, en el que hoy os queremos hablar, como ya avanzábamos en episodios anteriores, de algo, bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? Sí, bueno, es el report del futuro del empleo del 2025 del Foro Económico Mundial, que recuerdo que ya el año pasado lo comentamos por encima del año pasado, el 2024, pero este año viene cargado de novedades y de nuevas tendencias, ¿no? Bueno, más actuales. Exacto. Muy interesantes. Pondremos el link al report en la descripción del episodio porque es bastante extenso y vamos a un poco pasar por encima por las cosas así que más destacadas, pero para poner un poco a quien no conozca o quien no haya entrado a mirar este tipo de informes, este informe está hecho a una cantidad de 1.000 empleadores que representan 14 millones de trabajadores en 22 sectores y 55 economías. Y lo que analiza es, pues eso, las perspectivas laborales y las habilidades que se prevén, cómo van a evolucionar en los próximos 5 años, de aquí al 2030. Sobre todo muy centrado en todo el tema de la inteligencia artificial, evidentemente, y cómo afectará esta en el futuro del empleo. Sí, porque esa es una de las tendencias que marcan el futuro, pero no es la única. Y lo curioso es que es esa tendencia, la parte tecnológica, bueno, ahora lo vemos en detalle, ¿no? Venga. Combinada con otras, lo que va a determinar realmente la evolución del empleo, que es de lo que va este report. Venga, vamos a los números un poco. Bueno, seguramente te preguntarás, ¿no? Es lo que yo me preguntaba cuando me puse manos a la obra a ver este informe. ¿El futuro qué nos va a traer? ¿Más o menos empleos? Bueno, creo que el año pasado ganaba que se iban a crear poquitos más, pero me parece que eran pocos más, por encima de los que se iban a perder. ¿Qué dice este año? Pues mira, este año seguramente muchos se van a sorprender porque efectivamente se van a desplazar, a eliminar, a desaparecer 92 millones de empleos que existen actualmente, pero se van a crear alrededor de unos 170 millones de empleos totalmente nuevos, lo cual nos da un balance positivo. Se van a crear 78 millones de empleos en los próximos 5 años. A mí me parece que eso son muy buenas noticias. Bueno, sí, vemos que ha subido bastante el balance, ¿no? de creación versus los que desaparecen. Bueno, es una buena noticia. Sí, y luego, por supuesto, eso ya lo sabemos, bueno, lo estamos viviendo, ¿no? Aproximadamente en los próximos 5 años, una quinta parte se van a transformar. Van a cambiar, van a evolucionar y bueno, van a ser básicamente un trabajo diferente. Uh-huh. ¿Y cómo será? Es decir, ¿en qué se basa? Pues mira, básicamente identifican lo que llaman 5 fuerzas que están remodelando todo el futuro del trabajo, ¿vale? El primero, evidentemente, la revolución tecnológica. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero no solo se habla de la inteligencia artificial, porque aunque es una tendencia que está citada en el 86% de las empresas, ¿vale? El verdadero motor de la creación neta del empleo es la ampliación al acceso digital. Uh-huh. Esto es lo que realmente va a crear
el acceso a Internet, la digitalización, la transformación digital, la tecnología, ¿no? La implementación de la tecnología es lo que realmente va a crear puestos de trabajo o la palanca que va a realmente suponer la diferencia. Sí, bueno, estamos viendo, realmente lo tenemos muy presente, ¿no? Todo el tema de digitalización, sobre todo en según qué sectores, que nos dedicamos más a todo el tema digital, pero vemos que hay otros muchos sectores que no está tan implementado y que esta mancha que se va a crear de aceite que va a revolucionar todo el mercado laboral se va a hacer muy grande y la digitalización va a estar muy presente, mucho más presente. Exacto. Y la IA al final pues va a ser una herramienta, pero no va a ser lo que te sustituya. Bueno, esa es la primera, ¿no? La revolución tecnológica, la primera de las 5 fuerzas. La segunda es la transición ecológica. Y es que, bueno, una de las tendencias que mencionan casi el 50% de las empresas es precisamente esta necesidad de solucionar todo el tema del cambio climático. Y de ahí que va a haber una nueva demanda o una creciente demanda de posiciones nuevas, o bueno, no tan nuevas, ¿no? Porque algunas ya existen, pero que va a incrementar realmente mucho, como son, por ejemplo, los ingenieros de energías renovables, los especialistas en vehículos eléctricos y autónomos. Claro, todo esto está muy relacionado con la transición verde. Y de hecho, yo leía creo que era en otro sitio, ya no sé, de todas las cosas estas que leemos durante la semana, ¿no? Para preparar el podcast, que además en LinkedIn en el último año se ha detectado un incremento, era de más del 20% de las posiciones que demandan algún tipo de habilidad verde, le llaman, ¿no? De una habilidad relacionada con, bueno, pues con todas las necesidades relacionadas con el medio ambiente. Sí, mucho más sostenible todo, ¿no? Efectivamente. Y bueno, esa es la segunda, ¿vale? La transición ecológica. Yo no sé si te ha sorprendido. A mí me ha sorprendido un poco. Bueno, la verdad es que ya empezaba a asomar la cabeza el año pasado. Lo recuerdo, lo tengo bastante vivo en los recuerdos y me sorprendió mucho el año pasado. Y veo que continúa siendo una de las grandes tendencias, ¿no? De los 5 pilares. Sí, que además ha subido mucho en posiciones. O sea, sí que estaba entre las tendencias que se destacaban, pero ahora es realmente uno de los principales motores del cambio. Me parece súper interesante y bastante esperanzador también, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, porque me acuerdo de hablar justamente de todo el agua y la electricidad que gastaban estos modelos de IA y, ¿no? Que lo estuvimos comentando también y que la sostenibilidad cada vez sería un tema más importante, vemos que realmente así lo será. Exacto. Bueno, el tercer motor o la tercera tendencia, ¿no? que combinada con las otras va a provocar esta evolución en los trabajos es la incertidumbre económica y geopolítica. O sea, por un lado, es consensuado que se prevé un aumento del coste de la vida, pero a la vez va a haber una ralentización del crecimiento económico. Y esto va a provocar, bueno, junto con la fragmentación geoeconómica, que las empresas van a tener que reorganizar cómo funcionan, ¿no? Van a tener que reorganizar sus cadenas de suministro, van a tener que priorizar la seguridad, van a tener que, bueno, repensar un poco, y esto ya lo interpreto yo, como el modelo de negocio. Y el hecho de que todo va a ser cada vez más caro, pero a la vez va a haber una deflación económica, pues va también a influir en cómo vamos a tener que manejar el trabajo de aquí al futuro. Bueno, la eficiencia en costes será clave, está claro. Efectivamente, y este es uno de los papeles de la IA fundamentales, que nos hace más eficientes. Todo lo que nos haga más eficientes, ¿no? Reducción de costes para ser más eficientes, es lo que va a marcar un poco, pues, el empleo. El cuarto factor es el demográfico. Y es que, bueno, pues ya lo hemos hablado 1000 veces, o sea, es archisabido que cada vez nos hacemos más viejos y cada vez hay menos jóvenes. Y entonces esto va a influir también en el futuro del trabajo, ¿no? Pues todas las profesiones relacionadas con el tema de salud, ¿no? La enfermería, pues todo esto, las profesiones del mundo de salud van a crecer. Pero también, que también me ha gustado verlo, las profesiones relacionadas con la educación. Porque, bueno, cada vez vamos a necesitar tener más conocimientos. Sí, y profesionales que realmente nos los expliquen mejor también, ¿no? Supongo que cada vez son más difíciles. Hay conocimientos que se nos están escapando
y necesitamos cada vez más profesionales especialistas por ejemplo, en nuevas tecnologías. Sí, y estar más preparados. Y eso es una de las cosas que se identifica, ¿no? Que las empresas en este informe pues dicen, antes incluso eran como menos optimistas, diría yo, ¿no? A nivel de los trabajadores, los empleos, la reconversión de los trabajadores. Y ahora lo que se ve es que las empresas están apostando o que piensan que el camino es el combinar la IA con los conocimientos de los profesionales y hacerles un upskilling, un reskilling, ¿no? O sea, dotarles de nuevos conocimientos, nuevas habilidades que estén potenciadas por la tecnología para ser más eficientes. Tal cual. Es decir, todo el tema de las capacitaciones dentro de empresas es un camino que ya hemos visto este año que poco a poco está creciendo, pero es que el año que viene va a explotar, creo yo. Pues sí, y hay una serie de empleos que están creciendo y otros que están decreciendo. Uh-huh. Si te hablo de los roles que están aumentando o que van a aumentar en los próximos 5 años, ¿no? Relacionado con todo esto. Primero, todos los relacionados con la tecnología, ¿no? Y la sostenibilidad. Especialistas en Big Data, ingenieros FinTech, especialistas en IA y Machine Learning, en vehículos autónomos y eléctricos, ¿vale? Mm. Pero estos serían aquellos empleos que tienen un mayor crecimiento en porcentual. Pero luego hay otros empleos que aquí a mí también me ha llamado la atención y también me gusta verlo, este dato, que son aquellos empleos que van a tener un mayor, o sea, que van a crecer en número absoluto, van a crecer más, ¿vale? Van a tener un mayor volumen de puestos de trabajo. ¿Y cuáles son? Pues aquí tienes empleos como trabajadores agrícolas, con una previsión de 35 millones de puestos adicionales. Todo lo que está relacionado con eso, la transición verde, la ampliación del acceso digital y todo esto aplicado en el campo, ¿vale? Va a crear una demanda de talento diferente también, ¿no? Pero relacionado con este sector, con el sector agrícola. También los conductores de reparto, los trabajadores de la construcción, todos los empleos ligados con la economía del cuidado, ¿no? Como pues eso, hablábamos de los profesionales de enfermería y la educación. Todos estos van a crecer. Ajá, que para mí tiene bastante sentido. Sí, sí, y sobre todo lo de los trabajadores agrícolas y muy posicionado todo el tema rural y verde y sostenible también, ¿no? De empleos muy enfocados en poner tecnología en espacios que igual no están habituados a tenerla. Exacto. Y bueno, y los que van a desaparecer, pues cajeros y taquilleros, ¿no? Empleados de servicios postales, cajeros de banco, empleados de entrada de datos, bueno, y todos aquellos que implican tareas repetitivas que se pueden digitalizar, que se pueden automatizar y bueno, esos tienen los días contados. Uy, qué miedo, ¿no? Sí. Bueno, realmente yo creo que hay un tema bastante interesante del informe también. Y habla de que el 39% de las habilidades básicas que un trabajador necesita hoy en día cambiarán en un futuro. Es decir, casi un 40% de todo lo que un trabajador hace y entiende como habilidades normales hoy en día se sustituirán por otras totalmente diferentes. Y esto, es decir, ¿qué consecuencia tendrá? Pues que de 100 personas, por ejemplo, 59% de ellas necesitarán recibir formación nueva. Es decir, estaremos en un bucle continuo de gente que necesita formarse nuevamente y gente que necesite, aprender de estas nuevas habilidades, 39%, nuevas totalmente, ¿no? Pero ¿cuáles serán? ¿Cuáles serán las más buscadas? ¿Cuáles serán las habilidades tecnológicas clave y las habilidades humanas esenciales, nuevas? ¿Lo dices? Pues sí, porque mira, las tecnológicas ya se avanzaba un poco cuando hablábamos de los empleos nuevos que se crearán, ¿no? La IA y el Big Data. Los datos sabemos que son súper importantes. Sí, sí. Y que, bueno, es lo que va a condicionar o a dirigir las decisiones. Redes y ciberseguridad. Proteger estos datos y digitalizar y crear infraestructuras que garantizan la seguridad, ¿no? Eso es básico también. Y luego la alfabetización tecnológica, que
más bien es una habilidad que se va a necesitar a todos los niveles, ¿no? Me estaba acordando cuando leía esta parte del informe de aquella noticia que escuché hace ya meses que explicaba que en China los niños ya están aprendiendo IA en el colegio. O sea, ya los están dotando de habilidades tecnológicas desde muy chiquititos. Y es que, van a ser muy necesarias. Sí, sobre todo es decir, toda la jerga y las palabras que conllevan estas nuevas habilidades y esta nueva IA. Por ejemplo, necesitarás saber qué es un LLM, ¿no? Un Large Language Model. Necesitarás saber qué es IA generativa comparando con Machine Learning, por ejemplo, o Deep Learning. Cómo se compara cada una de estas cosas, ¿no? Y necesitarás tener estos conocimientos para entender lo que se viene y poderlo maximizar en cuanto a eficiencia. Bueno, a mí me recuerda un poco, y va a sonar súper antigua, pero la época esta en que teníamos todos que aprender pues cómo funcionaba pues el Microsoft Office, ¿no? El Excel, Sí. Y sé y que te venían a la empresa a hacer cursos de PowerPoint, de Excel, de Word. Claro, sí, pues a mí me parece que es un poco, volvemos a estar en ese punto que quizás ahora todavía es un poco difícil de dimensionar, pero yo lo veo clarísimo, ¿no? Sí. Estamos entrando en eso justamente. En esa fase. Vale, bueno, pues esas son las tecnológicas, ¿vale? Pero luego están las humanas. Las habilidades humanas, ¿no? Esenciales, que dicen. Bueno, tampoco te va a sorprender porque ya lo hemos ido diciendo y es como bastante evidente, ¿no? En cierta manera, el pensamiento creativo. Es que las máquinas, la idea es que se encarguen de lo rutinario y que la capacidad de generar ideas originales pues siga siendo de los humanos. Que podemos interactuar, pelotear, hacer brainstorming con la IA, pero que la creatividad, pues nosotros tenemos que ser los owners de esta habilidad, ¿no? Luego la resiliencia, la flexibilidad y la agilidad. Es evidente que con lo que va esto tan deprisa, cuanto más te sepas adaptar y más ágil seas entendiendo las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas, pues mucho más eficiente vas a ser, que es al final de lo que va esto, ¿no? Sí. Y por supuesto, la curiosidad y el aprendizaje continuo, que esto yo creo que no nos falta, con lo cual en esta parte vamos bien, ¿no? Sí, yo justamente todas estas habilidades humanas esenciales y todo esto, déjame que haga un pequeño spoiler, ¿vale? Pero empiezo a veces las capacitaciones que doy en la Business School, empiezo siempre igual, y es comparando justamente todo esto que estamos hablando como si la capacitación en IA fuera un músculo, ¿vale? Claro, a este músculo, si no le das de comer, si no le das buenos datos fiables, no crece adecuadamente. Pero si no lo entrenas y no vas al gimnasio, tampoco evoluciona bien, ¿no? Entonces es algo, es bastante lo que dices, ¿no? Es decir, tratando la IA como si fuera un músculo lo has de entrenar, lo has de nutrir, has de ir al gimnasio y cada día leer, estar al día de todo lo que pasa, ¿no? Y es una analogía que es bastante buena para pillar con la IA y cómo se tiene que ver el futuro, ¿no? También. Sí, porque si no es que te quedas obsoleto en 0, en nada. En esto que hablamos de surfear la ola, ¿no? Pues siempre, pues has de estar siempre con cintura para poder surfear todo lo que se viene y estar al día de todo lo que sale. Pues sí. Bueno, a mí me ha parecido interesante sobre todo esto, ¿no? También el tema de las core skills, ¿no? De las habilidades principales que vamos a necesitar en el 2030. Todas estas tecnológicas y combinadas con las humanas. A veces nos olvidamos, ¿no? Cuando pensamos en las habilidades tecnológicas, cuando pensamos en las habilidades profesionales, nos olvidamos de las habilidades humanas también. Qué importante es tener pensamiento crítico, saber evaluar las situaciones, ante las adversidades no sentir frustración, sino que salir adelante. Bueno, un poco, ¿no? Todo esto a veces nos olvidamos o no le damos tanta importancia y claro, en el momento yo pienso en que una IA va a automatizar muchas tareas, una IA o quien dice una IA dice otra tecnología, ¿eh? No, pues el hecho de que yo pueda aportar sentido común, ¿no? Creatividad y juicio, creo que es lo que a mí me distingue como humano. Y bueno, y esto yo pienso que, bueno, a mí me ha gustado. Hay un gráfico muy interesante en este informe
que precisamente lo que hace es situar un poco en base a estas encuestas. Claro, recordemos que esto son toda una serie de conclusiones que se extraen en base a todas estas encuestas que han hecho, ¿no? De una base de datos muy importante, pues las sitúa en un mapita con 4 cuadrantes y allí, bueno, pondremos la página, a ver, la página 41 del informe, ¿vale? Lo voy a poner, pero es la página 41 del informe porque me parece muy interesante el poder ver, pues eso, que por ejemplo, no sé si tú lo habías pensado esto, yo había oído también alguna noticia, pero una de las cosas que están en el cuadrante izquierdo, abajo de todo, que significa que es de las cosas que realmente como que consideramos que en el futuro nos van a ser menos necesarias, y ahora agárrate y que no nos oigan los estudiantes del cole, me refiero, ¿vale? Dice lectura, escritura y matemáticas. O sea, esto no lo van a necesitar. O sea, desastre absoluto. Pero bueno, yo, escucha, ni juzgo ni dejo de juzgar, ¿eh? Yo te digo que esto está ahí en el cuadrante de abajo a la izquierda. Luego, todo el tema también del global citizenship, o sea, la ciudadanía global. Esto como pasa a segundo plano. ¿Qué más? El multilingüismo. Claro. Ostras, yo recuerdo que siempre decíamos, ¿no? Los idiomas tan importantes. Bueno, desde el momento en que vamos a tener en 0, que también lo hablábamos en el anterior episodio, estos AirPods o otra marca, sí, el pinganillo en la oreja que te traduce instantáneamente cualquier conversación del que tienes enfrente, ¿no? Efectivamente, que es que ya está en otros, o sea, no está en Europa, pero ya está funcionando en otros países. Pues, ¿para qué necesito yo aprender idiomas si me pongo el pinganillo y te escucho al momento? O si hacemos una call y ya te están dando todas las, bueno, no todas, pero muchas, ¿no? Te está dando la traducción simultánea en las calls online, ¿no? Sí, pues esto ya lo vemos en cualquier navegador de internet de hoy en día, que se puede instantáneamente cualquier página convertirla y traducirla, o cualquier vídeo de YouTube también. Es decir, esto está pasando y nos está pasando por encima. Pues eso, luego hay también de las que se pierden programación. Bueno, ya lo habíamos visto porque es que ahora hay tantas herramientas. Yo he estado investigando, bueno, tú yo sé que también, ¿no? Sí. Nuevas herramientas que salen para programar, que ahora programas con un prompt, que te lo hace todo solo. Bueno, se comenta, ¿no? Es decir, el CEO ya lo han dicho, que de Google el 33% del código que sale de Google es hecho con inteligencia artificial. Es decir, ya necesitan el 33% menos de programadores. Claro, imagínate. Y luego algo que a mí me hace ponerme de luto, y yo creo que a ti también, ¿eh? ¿Qué? Tristemente, marketing y media. O sea, fatal, muy mal. Es decir, va al core tuyo y mío, ¿no? Totalmente. Y te diré que uno de los empleos que dicen que desaparece es el de los diseñadores gráficos. Bueno, así que... Ahí no lo creo que desaparezca tan rápido. Lo sé, no me odies, pero... Más que nada, porque me lo conozco bastante, y a ver quién es el guapo que hace un arte final correctamente. Ya te digo que no es tan fácil. Bueno, pero claro, o sea, hacer el arte final, pues quizás tengas que hacer tú el arte final, pero toda la parte de creatividad y brainstorming y bueno, si es que haces un prompt y te lo hace el Nano Banana ya. Que te mejora mucho la efectividad y la rapidez, e incluso te da nuevos caminos creativos. Pero de allí a poder bajar un diseño y que la imprenta te imprima ese diseño correctamente con todos los parámetros que necesitas, cuidado. Bueno, pues esas son las que desaparecen. Y las que, bueno, las nuevas ya lo hemos dicho. A mí me parece que estos 4 cuadrantes me parecen muy interesantes de ver. Y lo que me ha gustado también de este informe es el hecho de... O sea, no es solo la IA lo que nos va a cambiar. Hay 5 tendencias que están influyendo en el futuro del trabajo. O sea, no echemos solo la culpa a la tecnología de cómo cambian las cosas o cómo van a cambiar. La culpa o en positivo, ¿eh? O sea, no quiero... Sí. Pero que a veces pensamos, ostras, los trabajos van a desaparecer. Bueno, pues primero, en positivo, ¿vale? Van a crearse, o sea, una de las conclusiones es que hay un balance positivo de creación de empleos, eso es una. 2, yo la segunda conclusión que saco es, no es solo debido a la IA o a la tecnología, sino que es debido a esta combinación de 5 fuerzas o 5 tendencias, macrotendencias, que son el cambio tecnológico, la transición verde, la fragmentación geoeconómica, la incertidumbre económica y los cambios demográficos. Todo esto hace un
Un mejunje, ¿no? Un mejunje, exacto. Un mejunje, un pupurri. Un pupurri aquí de Una cosas. combinación que es lo que va a provocar todos estos cambios. Ujú. Pero no pasa nada porque aquí estamos preparados, porque para eso estamos mirando de aquí a 5 años, ¿no? No, sí, tanto. Y nos vamos. Y ya sabemos que nos hemos de preparar hacia eso, ¿no? Hacia eso hemos de Efectivamente. ir. Y desarrollar por encima de muchos títulos y de tal, sobre todo las habilidades que nos diferencian, ¿no? Como personas, la escucha activa, bueno, pues todo esto, ¿no? La resiliencia, todo lo que hemos ido La diciendo. empatía también, inteligencia emocional, Exacto. todo esto que es importante. Y empujar, apoyar la colaboración humano-máquina, que es lo que siempre hemos dicho también de pues, potenciar nuestras habilidades con la tecnología. Ujú. Y luego, otra cosa que te quería contar es, siempre hablamos de truquitos, ¿no? Para la vida diaria. Sí. Y cosas que, o sea, elementos prácticos que puedan, al acabar este podcast, aplicar, ¿no? Las personas que nos están escuchando y utilizar directamente en su día a día. Pues yo, aunque sé que hemos hablado en otros momentos de esto, quería volver a incidir, porque lo he vuelto a usar y me ha sorprendido gratamente los cambios que han ido incorporando, el Notebook LM. Bueno, sí, hace poquito ha tenido una buena actualización, Notebook LM, y actualización en su formato, no el de pago, sino el que puede acceder todo el mundo, el gratuito. Y a mí también me ha sorprendido, sobre todo en la parte de estudio, que es la que te queda más a la derecha, cómo ha evolucionado, ¿no? Bastante más visual e intuitivo. Pues sí, mira, a mí eso me ha gustado mucho, pero además, otra cosa que me ha llamado la atención es toda la parte de opciones de cuadernos destacados, abiertos, ¿no? Bueno, déjame un segundo antes, porque igual hay gente que no conoce el Notebook LM. Tienes toda la razón. ¿Vale? Entonces, hacer una mínima introducción rápida, así, sopetón. Sí. Notebook LM es una herramienta de Google totalmente gratuita, que poniendo en Google mismo Notebook LM, lo digo mal, pero para que lo entienda todo el mundo, Notebook LM. Pondremos el link también. Con en el la enlace del y ya episodio. está, ¿no? Lo que te permite esta inteligencia artificial es, en base a unas fuentes que tú decidas, ¿vale? Pues analizar esas fuentes y sacarle el máximo partido siempre en base a eso. Es decir, si le pones PDF, será en base a esos PDF. Si le pones páginas web, en base a esas páginas web o vídeos de YouTube, ¿vale? Y en base a eso, pues puede tener diferentes outputs, ya sea un podcast de audio, que dos personas comentan las fuentes que tú has puesto, o te hace un resumen, o lo que sea, ¿no? La ventaja de esta Notebook LM frente a otras herramientas, ¿no? Donde puedes también subir información y tal, es que esta únicamente se basa en las fuentes que tú le subes, que pueden ser muy diversas, eso, desde PDFs hasta vídeos de YouTube, Incluso páginas web, texto pegado tal cual, lo que tú quieras. Lo que quieras. Y entonces realmente se centra mucho, o sea, se atiene mucho al contenido de esas fuentes. No va a divagar ni te va a buscar información que no sabes si es verdadera o falsa de internet o tal. Bueno, así como por ejemplo Perplexity, las fuentes son páginas web directas y siempre te dicen qué página web buscas su información, ¿no? El Notebook LM siempre te dirá, te dejará marcado de dónde has sacado esa información dentro de los documentos que tú has aportado. Lo subraya y te dice de aquí, te va poniendo numeritos de dónde va sacando las cosas, ¿no? Bueno, pues hasta ahora lo que hacía es interactuaba a través del panel la casillita del chat típico, ¿no? Y interactuaba pues buscando información en las fuentes y tal. Lo nuevo que a mí me ha sorprendido, que no es nuevo de ahora mismo, pero es algo que sí que habían ido incorporando, yo no había tenido la ocasión todavía de usarlo mucho, es, primero, tienes una parte de cuadernos abiertos públicos que organizaciones, empresas, lo que sea, los han puesto allí. Por ejemplo, yo he estado cotilleando un cuaderno abierto de la publicación The Economist, ¿vale? Que te habla de tendencias en el mundo en el 2025 y hay 70 fuentes de diferentes tipos donde te habla de industria, de reports de empresas, de muchas cosas relacionadas con la economía y que te da una visión del mundo, ¿no? En el 2025. O hay otro de informes de resultados de las 50, empresas más importantes. Y aquí tienes, pues, lo mismo, un cuaderno que ya está montado con un montón de fuentes también, donde tienes informes de Amazon, de Google, de Alibaba,
de Abbott, de Bank of Cisco, America, de JP Morgan. Coca-Cola. Y entonces, a partir de aquí, este cuaderno lo que te permite es profundizar en el estado de la economía mundial en función de estos informes de resultados del 2025. Ah, qué interesante. Súper interesante. Bueno, y esto pues son de parte de economía, pero hay desde cómo mantenerte joven más tiempo hasta estudios de Shakespeare. Vale, bueno, esto me ha parecido muy interesante, la Sí, verdad. hasta guías de Yellowstone, del Parque Natural, Sí, veo. sí, Es decir, súper- para súper viajar chulo. y tal, ¿no? Súper Con chulo. 17 fuentes diferentes o lo que sea. Súper chulo, ¿vale? Y entonces, bueno, pues esto me ha parecido interesante, pues, por ejemplo, para mantenerme al día de las noticias del mundo económico o lo que sea, porque te puedes suscribir y tal. Es una cosa, pero luego, lo práctico, ¿vale? ¿Cómo me he preparado yo? Ahora voy a behind the scene, ¿no? Detrás del telón, voy a contar los secretos. ¿Cómo he preparado este podcast? Pues el report del World Economic Forum tiene 290 páginas. Sí. Entonces, bueno, 290 páginas pues es bastante, la verdad. Con lo cual, lo que he hecho ha sido interactuar y trabajar este informe a través de NotebookLM, que tiene la posibilidad del resumen de audio, que esto ya lo habíamos dicho antes, con un español impecable. ¿Vale? Antes, cuando empezó, era en inglés, luego tenía una voz muy automatizada como en español, muy de IA, ¿no? Después era latinoamericano, el español, ¿no? Sí. Me recuerdo. Sí, o sea, tenía muy poca versatilidad, ¿vale? Luego, resumen de vídeo. Te hace un resumen de vídeo de un vídeo de 5 minutos, o sea, un vídeo que es como si fuera una especie de PowerPoint, ¿no? Pero con una fluidez verbal que en 5 minutos te haces una idea de todo espectacular. Tienes la opción también del mind mapping, del mapa mental, que eso no me ha sido tan útil, la verdad, pero bueno, a lo mejor porque yo no soy muy de mapas mentales, no sé. Las tarjetas didácticas que me ha creado 50 tarjetas con preguntas, respuestas que le das la vuelta a la tarjeta, ¿sabes? Se descubre la tarjeta, respuestas para ver si te sabes el tema. Y luego un cuestionario donde, bueno, pues basado en ese contenido, pues te genera un cuestionario interactivo. No, realmente estas nuevas opciones son muy buenas, pero ¿me dejas ir un pelín más allí? Dale, venga. Lo bueno de ahora es que dentro de cada una de las opciones, por ejemplo, dentro del resumen de audio, que antes era un botón y lo apretabas y ya te creaba el resumen de audio, el típico podcast que ya habíamos comentado en el pasado, ahora lo puedes modificar. Hay como un iconcito, un lápiz en la esquina superior derecha, que si aprietas puedes hacer el resumen con información detallada de todas tus fuentes, pero también un resumen breve, una revisión crítica como si fuera hecha por expertos, ¿no? Con comentarios constructivos para ayudarte a mejorar el material, o incluso un debate reflexivo de dos presentadores que arroja la luz sobre diferentes perspectivas dentro de las fuentes. Incluso debajo puedes promptear tú cómo quieres que se lleve a cabo ese podcast o esa nota de audio. Incluso le puedes decir, pues primero quiero que hables de esto, de la fuente, que te bases primero en esta fuente que es la como primordial y después utilices la otra que habla más de lo que dice la gente, ¿no? Y entonces tú le prompteas allí y él hace exactamente el audio como tú quieres, que antes no pasaba esto. Pues sí, y bueno, y eso es para todas las opciones estas que hemos dicho, o sea, tanto el cuestionario como los informes. Tienen el botoncito arriba para poder personalizar más al dedillo cada una de estas cosas. Y a mí esto me ha parecido súper útil, bueno, por supuesto para informes largos, pero incluso pues para si tienes que aprender de algún tema, ¿no? O quieres leerte una revista de técnica de tal o científica de no sé qué, o no sé, incluso para los chicos, ¿no? Las chicas, me refiero a los niños que tienen que aprender algo, pues te hacen el vídeo en un momento puedes ver el resumen, está súper bien hilado. La comunicación es espectacular. Bueno, a mí me ha parecido muy, muy útil. Muy, muy útil. Y yo recomiendo, pondremos otra vez el link en la descripción. Y recomiendo, pues, bueno, usarlo en algún momento. Porque es que hasta para las noticias. ¿Me entiendes? Sí, me parece súper útil para el día a día. Es una de las herramientas top de inteligencia artificial que más se utilizan. Yo la utilizo mucho también. Y la gente es de las que queda más desapercibida, quizá, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y NotebookLM es top.
Muy bien, pues bueno, hasta aquí yo creo, no sé si tú querías comentar alguna cosita más La o comentaremos en otro podcast, creo. tenemos preparados otros temas, Sí. ¿no? Pero bueno, igual un avance, ¿no? Para el próximo episodio. Bueno, y justamente tirando del hilo de este documento del Foro Económico Mundial, una de las skills que más se va a usar en un futuro, dice el propio documento, es justamente la inteligencia emocional. Y quería incidir un poco en todo este tema de la inteligencia artificial, emocional, perdón, de qué es exactamente, y después un par de modelos, es decir, explicar un poco la historia de inteligencia emocional, cómo ha evolucionado dentro del mundo de la inteligencia artificial, en este caso, ¿vale? ¿Qué modelos tocan más este tipo de inteligencia emocional, tipo coaching, ¿no? O tipo que van más a lo que sienten las personas, a crecer uno como persona. Y vemos que hay modelos también de IA especializados en esto y comentarlos, simplemente es, Muy bien, es pues esto. Pues, hemos hecho el spoiler del... mini Bueno, spoiler. el avance, solo el tráiler, Venga, ¿no? lo veremos en el próximo, a ver. Muy bien, pues nada, en el próximo ya sabes, vamos a contarte un poco, vamos a hablarte de IA desde el punto de vista emocional y bueno, y hoy pues Que esperamos... además es un tema que yo no lo veo muy tratado, es decir, mira que nosotros leemos de inteligencia artificial y es un tema que casi nunca se trata y los modelos que hay allí casi nunca se nombran, es decir, son casi que desconocidos, con lo cual creo que puede tener, no sé, que puede ser de interés y que los oyentes pueden buscarlo. Muy bien, pues ya sabéis, en el próximo episodio os hablamos de inteligencia emocional. Muy bien. Pues venga, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Ya sabéis, si os ha gustado este episodio, no os olvidéis de suscribiros al programa y nos escuchamos en el próximo. Hasta la próxima. Si te ha gustado este episodio, recuerda suscribirte al programa para no perderte ninguno y estar siempre al día. Este ha sido el Bit Digital de hoy, el podcast de Armand Montserrat y Victoria Ballesta con la información del mundo digital en pequeños bits. Nos vemos en el próximo. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.